Muy bien, chicos, vamos a empezar ahora con lo que son el tema de creencias limitantes. ¿A qué nos referimos? A ver si estoy todavía grabando. Ujú. ¿A qué nos referimos con las creencias limitantes o por qué es este tema importante para nosotros? Ahora que pues hemos iniciado un nuevo año, hemos hablado mucho, incluso yo he dado dos capacitaciones acerca de metas, de los objetivos que tú quieres alcanzar, de analizar lo que lograste el año pasado, lo que te tienes que proponer para el próximo año, pero varias personas de la red han coincidido en que hay ciertos aspectos de su, vamos a llamarlo, de su personalidad, que son las que están limitando el crecimiento que tienen aquí en la empresa. Entonces, por ejemplo, hubo alguien que me comenta, me cuesta trabajo hablar con personas que tienen estudios universitarios porque yo no los tengo. Entonces, hay varias personas de la red que dicen, es que me da pánico hablar en público. Hay quienes dicen, es que me da pena estar invitando y hay quienes dicen, me afecta mucho que me estén diciendo que no. Entonces vemos que todas esas circunstancias son partes de la mentalidad que nosotros vamos adquiriendo con el paso de los años y a esto se le llama creencias limitantes. Hay creencias que nos limitan en todas las áreas de nuestra vida. Obviamente, ahorita vamos a analizar específicamente aquellas relacionadas con nuestro negocio. Entonces, las creencias limitantes, dice la definición, son una percepción de la realidad que nos impide crecer, nos impide desarrollarnos como personas o alcanzar todas esas cosas que nos hacen ilusión. Fíjense bien aquí lo interesante que dice es que es una percepción de la realidad. No quiere decir que sea como son las cosas, sino como a veces nosotros creemos que son las cosas. A veces nosotros las creencias limitantes, ahorita vamos a ver unos ejemplos, pero es cuando nosotros decimos, es que no puedo hablar en público, es que no puedo presentar la oportunidad de negocio con tal persona, es que me da miedo hacer esto, es que a mí me falta tal cosa. Entonces, no quiere decir que realmente sea de esa manera, pero nuestro cerebro las visualiza así y nos impide crecer. A veces precisamente el tocar ese tema de creencias limitantes es para que nosotros podamos de cierta manera abrir nuestra mente y poder crecer en nuestro negocio, porque a veces somos nosotros mismos los que nos estamos metiendo el pie, las que nos estamos autosaboteando. O sea, no crecemos no por alguien más, sino por nosotros mismos. A veces vemos a aquellas personas que logran tanto en tan poco tiempo y en vez de nosotros decir, yo voy a ser igual que ella, decimos, ella pudo, pero yo no. O ella tuvo mucha suerte y yo nunca tengo suerte. Entonces, todo eso es lo que queremos nosotros que ahorita hagan ustedes un autoexamen y vean si esto puede ser algo que les esté afectando a ustedes en su crecimiento. ¿Cómo se construye una creencia limitante? Estas creencias son normalmente adquiridas en la infancia o en la edad adulta. En la infancia, ¿cómo se adquiere? Normalmente de los 0 a los 7 años nosotros ya adoptamos prácticamente cómo va a ser nuestra personalidad. Y lo que nosotros aprendemos en ese periodo de tiempo o lo que se nos dice en ese periodo de tiempo es algo que se queda como fijo en nuestra mente, aunque no sea así. Si tenemos una maestra que nos dijo que no éramos buenos en las matemáticas, quizá a partir de ese momento vamos a crecer pensando que no somos buenos en matemáticas. Y a lo mejor en la primaria tuvimos que dar una exposición y se nos olvidó o alguien se rió de nosotros, a partir de ahí jamás he querido volver a hablar en público. Entonces, así es como se adquieren las creencias en la infancia. Eh, Estas se adquieren también por medio de, o sea, por medio de los padres, de los maestros o figuras de autoridad que nosotros podamos tener. Y esas creencias también se adquieren en la edad adulta. Quizá ya intentamos algo ya en nuestra edad adulta, no lo logramos y creemos que así va a ser siempre.
A veces pensamos, es imposible que yo pueda tener un buen trabajo, es imposible que yo pueda ganar más, no es posible que yo pueda mejorar mi estilo de vida. Dice uno, así me tocó vivir y así lo tengo que aceptar. Y a veces así nos dicen, hay quienes dicen, bueno, es que a nosotros no nos tocó eso o nosotros no tuvimos esa suerte, eso es para otras personas, pero no para nosotros. Y esos conceptos o esas ideas nos las creemos, quedan grabadas en nuestra mente y no permiten el que nosotros podamos desarrollarnos. Relacionado a eso está muy interesante eh, hablar de la analogía del elefante, el elefante encadenado le llaman. Si ustedes se han dado cuenta o alguna vez han ido a un circo, se van a dar cuenta que los elefantes, ustedes saben el tamaño y el peso que esos animales tienen. Y se van a dar cuenta que tienen una simple cadenita con una estaca pequeña y el elefante está ahí y no se va. ¿Por qué no se va? ¿Por qué? Porque también el elefante es conocido por ser uno de los animales con la mejor memoria. Entonces, el elefante, cuando era pequeño, cuando apenas iba naciendo, se le amarró con una cadena, se le puso una estaca y quizá el elefantito por días estuvo luchando y luchando y luchando hasta el cansancio por zafarse de la cadena, por zafarse de lo que lo estaba amarrando y no pudo. Y como el elefante tiene muy buena memoria, desde ese momento se le quedó grabado que él no podía zafarse de la cadena y pasa el tiempo, crecen, ustedes saben lo que crecen y lo que pesan y al elefante no se le ha olvidado que de pequeño no se pudo zafar, así es que no lo vuelve a intentar. Lo intentó una vez de pequeño, no lo logró y no lo vuelve a intentar durante toda su vida, así es que él no sabe que es tan fuerte y tan poderoso que si él quiere puede librarse de la cadena, simplemente ya no lo intenta. Y a veces nos pasa a nosotros de cierta manera igual que al elefante. De muy pequeños se nos dijo algo o de muy pequeños intentamos hacer algo o de muy pequeños observamos a nuestros padres o a personas allegadas a nosotros intentar algo, no lo lograron, inmediatamente decimos yo tampoco puedo y no lo volvemos a intentar, justo como el elefante. Por eso se le llaman creencias limitantes y esto afecta directamente a nuestra autoestima. Y esto genera miedo a hablar en público, miedo a ser rechazado y miedo a esforzarse y no lograr nada. Y esto es algo muy común en nuestro negocio. Ustedes saben que en nuestro negocio es muy importante aprender a hablar con las personas. De hecho, la esencia del negocio se basa en que nosotros podamos hablar con una persona, tanto con una sola persona como hablar en público. Entonces, desde ahí muchas personas dicen, yo nunca lo voy a lograr. Pero aquí lo que queremos nosotros transmitirles es que el hecho de que hasta ahorita no lo hayamos hecho o no lo hayamos logrado no significa que no tengamos la capacidad de hacerlo. Otras personas por lo mismo, por su autoestima o porque son muy tímidos, tienen el miedo a ser rechazados. Y sabemos que eso es algo que también pasa mucho en nuestro negocio. De hecho, la estadística dice que de 10 personas que nosotros invitamos al negocio, 9 nos van a decir que no y una sí. Entonces, tenemos que invitar hasta que encontremos a esa persona que nos va a decir que sí. Y si nos dicen que no, pues no lo vemos mal, lo vemos como parte del negocio. Sabemos que no todas las personas van a estar de acuerdo con lo que nosotros les vamos a ofrecer. Se comenta mucho aquí en Oriflame la experiencia de una rusa llamada Tamila. Ella ya falleció, en su momento fue número 1 del mundo. Ella decía, yo soy la persona a la que más veces se le ha dicho que no. Entonces, el miedo a ser rechazado es parte del negocio y no debe ser algo que nos delimite o que nos impida nuestro crecimiento. Y muchas personas también tienen el miedo a esforzarse para nada. Incluso pasa mucho también en este negocio, por eso vemos tanto la deserción, que a veces
y lo intentan un catálogo, dos catálogos, tres catálogos, no logran nada y hasta ahí llegó. Incluso invitan a una persona, dos personas, tres personas, no lograron nada y hasta ahí llegó. Entonces, todo eso hace que nosotros estemos perdiéndonos de una gran oportunidad de negocio, de algo que puede cambiar nuestra vida, porque tenemos esas creencias que nos están limitando. Entonces, ¿de dónde vienen las creencias que nos están limitando? Como dijimos, se adquieren a través de la experiencia, de situaciones que nos hayan pasado y se adquieren a través de alguien que tiene autoridad o conocimiento, alguien que nosotros nos ha dicho que se puede o no se puede, alguien que nosotros respetemos o veamos como entendido en la materia, quizá puede ser una figura de autoridad como nuestros padres, nuestros maestros, nuestros abuelos. Entonces, cuando se nos dijo no puedes, es que ya no pudimos. Como alguien que toda su vida en la infancia se le dijo no eres bueno para las matemáticas, quizá creció creyendo que no es bueno para las matemáticas, quizá por la mente jamás le ha pasado estudiar una ingeniería porque ya creyó que no es bueno para las matemáticas. Entonces, vemos cómo son situaciones que vamos nosotros adquiriendo y qué poder tiene, aquí no sé por qué le puse ciencia cuando es creencia, cuál es el poder de una creencia. El poder es tan poderosa esa frase o eso que ya nosotros nos creímos que nos condiciona. Entonces, el poder de una creencia limitante es que nos condiciona o nos limita, como vemos aquí en la imagen, ¿verdad? Quizá tengamos mucho potencial, quizá tengamos mucha oportunidad de desarrollo, pero el poder de la creencia limitante, de las creencias nos limita. Es como, por ejemplo, ¿sabían ustedes que si ustedes toman, por ejemplo, un tiburón y lo ponen en una pecera, un tiburón pequeño, vamos a decir, ¿no? Un bebé tiburón, y lo ponen en una pecera y lo dejan allí? ¿Sabían ustedes que el tiburón nunca va a crecer? Siempre se va a quedar del tamaño de la pecera. Entonces, si ese mismo tiburón lo sacamos de una pecera y lo ponemos a una más grande, va a crecer del tamaño de la pecera. Y si ese mismo tiburón lo sacamos y lo ponemos en el mar, va a crecer enorme, ¿verdad? Porque en ese ejemplo real, el tiburón está condicionado por aquello que lo está rodeando. Entonces nosotros también, nuestras creencias o aquellas ideas que hemos adquirido nos van condicionando y nos impiden que nosotros podamos crecer. Incluso hay algo que se le llama efecto Pigmalión. Me lo enseñaron en la universidad, nunca se me ha olvidado. El efecto Pigmalión le llaman la profecía autocumplida. Básicamente dice que lo que tú creas que es, así va a ser. Si tú crees que no puedes hablar en público, no vas a poder hablar en público. Si tú crees que no puedes presentar la oportunidad de negocio, no vas a poder presentar la oportunidad de negocio. Este fenómeno, el efecto Pigmalión, lo aplicaban mucho a los maestros. Cuando uno como maestro, tú, pues vamos a decir que etiquetas a los alumnos. Si tú ves a tales o cuales alumnos y tú dices, este alumno o esos alumnos son flojos, no tienen mucho futuro, no le echan ganas a la escuela, etcétera, etcétera, de manera inconsciente, tu actitud hacia esos alumnos va a ser negativa. Y por el otro lado, si tú tienes este grupo de alumnos que tú dices, esos tienen mucho futuro, tienen mucho potencial, pueden llegar muy lejos, son muy dedicados, inconscientemente a esos alumnos les pones más atención, les pones más dedicación, les das más herramientas, de tal manera que tu profecía se cumple. Esos que tú dijiste que no iban a lograr nada, no van a lograr nada porque no le diste las herramientas. Y esos que dijiste que lo iban a lograr, lo logran porque tú mismo les diste las herramientas. Entonces, esto ocurre exactamente con nosotros también. Si creemos, si tú crees que puedes hacerlo, puedes hacerlo. Y si tú crees que no puedes, no puedes, ¿verdad? Eso tan poderosas así son las creencias limitantes. Entonces, ¿cómo podemos identificar las creencias limitantes que nosotros tenemos? Normalmente son frases que empiezan con no merezco, no puedo, no tengo derecho a, no sirvo, es imposible conseguir, soy incapaz de o es difícil.
¿Les suenan familiares? ¿Les suena, es difícil dar un error? ¿Soy incapaz de hablar en público? ¿No sirvo para reclutar? ¿No puedo crecer? ¿No merezco ganar más? Son creencias que nos van limitando en nuestro negocio. Entonces, algunas personas, tenemos aquí más ejemplos de creencias limitantes. Algunas personas eh, tienen estas ideas, ¿verdad? No puedo hablar en público, no puedo conseguir el trabajo de mis sueños, no puedo mejorar mi vida, no puedo resolver esta situación, no puedo lograr las metas que me he fijado, no sirvo para la tecnología. ¿A quién se siente familiar con esa? ¿Quién en su momento se intentó sentar frente a una computadora y quiso abrir una cuenta de correo y ya no pudo, y a partir de ahí dijo, la tecnología no es para mí, al internet yo no le sé mover? Y a partir de ahí, cualquier tema que sale es yo no sé, que hay que tramitar un crédito es que yo no le muevo a la computadora, que es que hay que hacer una alta en línea, yo no le muevo a la computadora. Hacer un pedido es muy difícil. Manejar la computadora no puedo. Decimos no sirvo para la tecnología. ¿Realmente no servimos? Más bien, no le hemos dado la oportunidad, no nos hemos dado la oportunidad de nosotros mismos desarrollarnos en esa área, pero no quiere decir que realmente no podamos hacerlo. Entonces, ahora que nosotros hemos identificado la situación, tenemos que modificar las creencias que nos han estado limitando. Entonces, el primer paso es detectar y observar las creencias que nos han estado limitando. El segundo paso es cambiar la creencia, y algo que ayuda es cuestionar la fuente. Entonces, si tú te relacionas con algunas de estas ideas de, si tú dices es que yo no puedo hablar en público, yo no puedo esto o el otro, ¿por qué no puedes? ¿Cuándo fue que dejaste de poder? O sea, dedícale el tiempo a meditar, a reflexionar, a irte hacia atrás y decir cuándo fue que ya no pude hacerlo, qué me hizo o en qué momento yo decidí que ya no podía, para que nosotros podamos identificar la creencia que nos está limitando. Y esa creencia ahora hay que cambiarla por una que nos ayude, y hay que cuestionar la fuente, hay que decir, bueno, yo digo que no puedo hablar en público, ¿por qué? ¿Quién me dijo que no podía? ¿Fue la maestra que me dijo que no podía? ¿Fueron mis familiares que no me dijeron que no podía? ¿Mis hermanos que se rieron de mí cuando yo intenté hacer una presentación? ¿Qué es lo que me está, quién me dijo, quién tenía la autoridad suficiente para decirme que yo no podía? Entonces, todo eso nos va a ayudar a nosotros modificar nuestras creencias limitantes, y esas creencias limitantes tenemos que cambiarlas por creencias potenciadoras. Es todo lo contrario. Son ideas o son pensamientos que nos empujan hacia adelante, que nos empujan en la dirección correcta. Las creencias potenciadoras empiezan con frases como yo puedo, soy capaz, soy fuerte, soy creativo, soy bueno para. A veces tiene que ver con sentimientos, a veces es una creencia potenciadora, es saber que los sentimientos es algo natural. Entonces, en vez de limitarnos, tienen que potenciarnos, que hacernos todavía crecer y desarrollarnos más. Entonces, obviamente, no quiere decir que porque ahorita ya les di yo esta plática, inmediatamente después, pues ya ustedes van a dejar o eliminar esas creencias que tenían y ahora van a mágicamente a crecer. No se trata de eso, pero es el primer paso. Identificar nosotros qué es lo que nos está deteniendo, qué es lo que no nos deja crecer y qué es lo que no nos deja avanzar, es el primer paso en la dirección correcta, el primer paso en que yo pueda modificar eso que me detiene y pueda lograr los objetivos que me he propuesto. Hemos hablado y yo con casi todos de la red, y si no su patrocinadora, hemos hecho ya ahorita una planeación para el año 2018, y algunos pues quizá piensan, no, pues qué bueno sería que yo llegara a ese nivel, pero de nosotros depende que podamos hacerlo. Hay que recordar que tu creencia no es la verdad, es una verdad que tú has construido. Si tú crees que no puedes, no puedes. Y si tú crees que puedes, sí puedes lograrlo. Entonces, aplicando esto a nuestro negocio. Por ejemplo, a ver, voy a corregir aquí.
Cuando hicimos la planeación para el año, yo les decía, se habla mucho de la visualización, de tú visualízate dónde quieres estar a finales del 2018 y visualízate dónde quieres llegar. Y yo les comentaba, la visualización no es suficiente. Tienes que visualizarte, sí, es el primer paso y es indispensable, pero también tienes que tener un plan para llegar y tienes que comprometerte. Y es lo mismo en todo lo que nosotros queramos lograr en nuestra vida, requiere de acción de nuestra parte. Entonces, estamos ahorita hablando de unas creencias limitantes. Las creencias limitantes, puedo yo decir que todos las tenemos de alguna naturaleza o de otra. Todos tenemos alguna inseguridad, algo que se nos hace difícil hacer. No tenemos que pensar, ay, es que esta información me la dedicaron a mí, ¿no? Esto nos aplica a todos. Todos tenemos algo que nosotros podemos mejorar. Entonces, el punto es no nada más estar conscientes de lo que me está afectando a mí o de lo que está deteniendo mi crecimiento, sino qué voy a hacer yo para mejorarlo, qué voy a hacer yo para eliminar esa creencia limitante y cambiarla por una creencia potenciadora. Entonces, aplicándolo en nuestro negocio, todo se resume en que tenemos que construir confianza. Tenemos que construir confianza. ¿Cómo construimos nosotros confianza? Aquí hay tres puntos importantes. Primero que nada, necesitamos entender el negocio. Necesitamos entender lo que el negocio requiere de nosotros. Necesitamos entender lo que podemos lograr. Necesitamos entender lo que el negocio puede significar en mi vida, lo que el negocio puede impactar a mi familia, lo que puedo yo lograr como persona. Necesitamos entenderlo primero, todo lo que el negocio conlleva. Una vez que lo hayamos entendido, ahora hay que desarrollar habilidades. Yo les he recalcado mucho el desarrollo de las habilidades porque esto es básico. Entonces, ¿a qué nos referimos? ¿No sabes hablar en público? Tienes que trabajar en eso. ¿No sabes usar la computadora? Tienes que trabajar en eso. ¿No sabes usar la computadora y es necesario para tu negocio? Métete a un curso. Hay cursos gratuitos, hay cursos por internet, cantidad de videos, el gobierno da cursos de computación, métete a un curso. Que no sé cómo expresarme, compra un libro y aprende tips de expertos para que tú puedas expresarte mejor, para que tú puedas hablar en público. Es que yo no sé ser líder, yo nunca he sido líder y este negocio es de liderazgo. No importa, cómprate un libro, acércate a un líder, haz algo, lo que tengas que hacer para desarrollar tus habilidades. Hablábamos nosotros en la reunión de oportunidad como un negocio tradicional requiere mucho esfuerzo de parte del dueño de negocio, trabajar todo el día, todas las semanas, aprender muchas cosas. Una persona que abre un negocio tradicional, vamos a decir, alguien que pone un negocio súper sencillo, vamos a decir una estética o un puesto de comida, como ustedes quieran. Entonces, no es nada más saber preparar el alimento, necesitas saber ponerle el precio al producto, necesitas saber cobrar, necesitas saber de contabilidad, necesitas saber de impuestos, necesita darle publicidad a su negocio, entonces necesita saber de marketing. Entonces, si él se enfoca nada más en eso que sabe hacer, que es hacer comida, pues nunca va a lograr tener un negocio exitoso. Entonces nosotros, si esa persona quiere tener ese negocio exitoso, tiene que enfocarse en aprender aquello que le hace falta. Entonces nosotros también, este es un negocio, lo que nosotros estamos desarrollando es un negocio. Que me falta saber usar la computadora, tengo que aprender. Me falta saber hablar en público, tengo que aprender. ¿Qué es que no sé reclutar? Tengo que aprender. No sé prospectar, tengo que aprender. No sé hacer presentaciones de PowerPoint, tengo que aprender. Lo que sea necesario, la habilidad que yo requiera para poder desarrollar mi negocio. Y finalmente, el punto número 3, que es de lo que estamos ahorita hablando, es cambiar tu mentalidad. Si desde niña creíste que no puedes, si alguien te dijo que no podías, si desde niños ya yo creí algo, tenemos que cambiar esa mentalidad. Entonces, el no puedo, ahora tenemos que cambiarlo por sí puedo. Entonces, sí puedo
si soy capaz, lo voy a lograr aunado de las acciones que hemos hablado que son necesarias para el cambio de mentalidad. Entonces, como les digo, no es nada más me concentro y pienso y ya voy a pensar diferente y voy a cambiar, no, vamos a trabajar por el lado del entendimiento, por el lado del desarrollo de las habilidades para nosotros poder cambiar nuestra mentalidad y poder lograr el objetivo que nosotros queramos lograr. Entonces, no creamos que este negocio es muy grande para nosotros, no creamos que nada más lo pueden lograr aquellas personas que tienen suerte, que nacieron en familias privilegiadas, que nacieron con habilidades desarrolladas, es que ella ya es así, ya nació de esa manera, por eso tal persona sí puede. No, no nos creamos esa historia. Nosotros tenemos todo lo necesario para desarrollar nuestro negocio. Entonces, ese es el mensaje que yo quería compartirles el día de hoy, que ustedes puedan pensar, ¿verdad? ¿Cuáles han sido esas creencias que les han estado limitando el crecimiento de su negocio? Igual lo voy a hacer yo para entonces nosotros podernos enfocar en cuáles son las acciones que tenemos que llevar a cabo y lograr que este 2018 sea el mejor año en nuestro negocio. Definitivamente hemos llegado a un punto en que tenemos todo para lograrlo. Así es que pues les deseo lo mejor. Cualquier duda, pues estoy a sus órdenes. Cualquier información que quieran ustedes comentar conmigo, estoy a sus órdenes. Les agradezco mucho que se hayan conectado. Como siempre, los espero el próximo martes para ver un tema diferente. Espero que haya sido de su agrado. Cualquier duda, cualquier comentario, podemos verlo por WhatsApp. Nos mandan un mensajito y entonces platicamos. Por mi parte sería todo. Y los espero de nuevo entonces la próxima semana. Que les tengan muy buena tarde. Hasta luego.